En España, las elecciones generales celebradas el domingo dejaron un escenario político incierto. Y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. El Partido Popular fue la fuerza más votada, pero su candidato, Alberto Núñez Feijóo, tiene muy cuesta arriba el camino hacia el Palacio de la Moncloa. El PP, que esperaba mejores resultados, no alcanza una mayoría suficiente para formar gobierno ni en solitario ni con los partidos más afines. Por eso su victoria fue considerada como amarga por los analistas. Mientras tanto, otro que evalúa sus posibilidades es el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que quedó segundo en los comicios. Mientras se abren las negociaciones y se elaboran los cálculos, lo que parece claro es que las fuerzas minoritarias serán clave para la gobernabilidad del país ante la ausencia de mayorías entre los bloques de izquierdas y derechas. ¿Cómo hay que leer los resultados del domingo? ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores? ¿Cuáles son los posibles escenarios de salida en España? Bueno, lo vamos a conversar en los próximos minutos con Homero Fernández, periodista uruguayo de larga trayectoria, radicado ahora en Barcelona. Homero fue corresponsal de En Perspectiva en distintas épocas, por ejemplo en México. Homero, un gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Aquí con mucho calor. Espero poderles dar un poco de calor también en la conversación. ¿Cómo están ahí en el frío? Sí, y eso que hoy no es de los días más fríos, pero ya hablábamos en la previa de eso. La diferencia de atuendo que tenemos es notoria, ¿no? Yo estoy muy abrigada. Me decía si te ponías una bufanda para estar a tono, pero no, creo que ahí sí es agobio total por tu lado. Homero, te propongo, a ver, quizás sea conveniente empezar recordando como antecedente, bueno, ¿por qué se celebraron elecciones este 23 de julio en España, ¿no? Cuando inicialmente estaban previstas para el mes de diciembre, ¿verdad? Diciembre de este año, pero era en diciembre. Fueron comicios anticipados. Así es, fue una reacción inmediata del actual presidente español y líder del PSOE, que al tener muy malos resultados en las elecciones autonómicas y municipales que se disputaron hace unas semanas, decidió que la mejor manera de intentar reaccionar ante un escenario que se le veía difícil por la subida del Partido Popular y de Vox, pensó, seguramente con sus estrategas, de que lo mejor era cuanto antes enfrentarse a la situación y llamar a elecciones. Eso produjo un malestar general, popular, podríamos decir, en el sentido de que, bueno, hay meses sagrados en todas partes del mundo y en España, julio y agosto son meses sagrados para las vacaciones. Es como si a nosotros nos hicieran ir a elecciones que en enero, una cosa así, ¿no? Más o menos, sí, en enero, sí, totalmente. Entonces, con la diferencia que en Uruguay el voto es obligatorio, aquí no lo es. Pero la maniobra que en ese momento se juzgó un poco arriesgada, también tuvo sus defensores, ¿no? Y parece que los resultados obtenidos este domingo, evidentemente le dio la razón a Sánchez y su estrategia, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, a ver, siguiendo en las formalidades, ¿no? Lo que se elegía el domingo eran los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y 208 senadores de un total de 266, ¿verdad? Es correcto, sí. Saben los números más que yo. Y ahí tenemos que ir a otro. Sí.
Sí, hay que recordar que en España es un régimen parlamentario. Ahí está. Es una monarquía, pero es un régimen parlamentario donde es el Congreso quien elige al presidente. Es decir, la ciudadanía elige a los diputados y estos diputados son los que luego se reúnen para elegir al candidato que por alianzas o por poder dentro del Parlamento, por tener más votos, más apoyos, pueda llegar a la investidura, ¿verdad? Porque no es simplemente el que gana el que tenga más votos a favor. No lo es. De hecho, Feijóo intentó, antes de las elecciones, incluso en un debate, en el único debate al que asistió, que fue cara a cara con Pedro Sánchez, quería que Pedro Sánchez firmara ante el público la intención de que el que ganara, el que tuviera más votos, fuera elegido presidente, que fuese ese el candidato a ser investido. Inclusive lo repitió. Fue una insistencia de él, ¿no? En su discurso después de la victoria, ese que tú pasabas un fragmento al inicio, volvió a decir lo mismo, ¿no? Y también eso le causó críticas, porque es como cambiar las reglas de juego, como intentar ir por delante. Alguien dijo, bueno, está intentando prácticamente violar la Constitución, porque eso es una parte de la Constitución surgida en la transición española, ¿no? Que es el Congreso quien decide, no son el voto directo, digamos. Claro. Él lo argumentaba por qué lado, sobre todo, para que no se generara este bloqueo, ¿no? Bueno, y posiblemente porque ya sabía que de otra manera no podría, porque evidentemente el Partido Popular, basado en muchas encuestas y seguramente en su sentimiento del día a día, pensaba que iba a tener un mayor resultado, y tuvo un muy buen resultado, pero no le alcanzó. Hay que recordar que tuvo muchísimos más diputados que surgen también de haber absorbido el voto de aquellos que elegían antes a Ciudadanos, que es un partido que desapareció, que había tenido un gran auge y luego cayó y desapareció, que es un partido que era de centro derecha y que ahora dio sus votos evidentemente al PP, y también seguramente tuvo muchos del PP que votaron en su momento a Vox, también se absorbió votos de ahí, por eso pudo tener un buen margen de diputados. Objetivamente fue una muy buena elección porque ganó en votos y ganó 40 y pico de diputados, en diferencia a la anterior elección. Pero sin embargo, como tú bien decías, fue una victoria amarga porque no le alcanzó para tener esa mayoría absoluta en el Congreso, y sus únicos aliados, bueno, por lo menos hasta la noche antes hasta la noche de las elecciones, era Vox, y son o pueden ser algunos partidos pequeños que solamente podrían contribuir con un diputado cada uno. Entonces no hay forma que le alcance, por lo menos en esa fórmula. Recordemos, ahí está, el número clave es 176, ¿verdad? Ahí obtiene la mayoría. Correcto. Y por eso es que se señala que todavía está lejos, porque si vamos a los números, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ganó los comicios, decíamos, y contará con 136 escaños en el Congreso de los Diputados. Después le sigue el Partido Socialista, el PSOE, que obtuvo 122, y en tercer lugar quedó la extrema derecha de Vox con 33 diputados, y en cuarto después Izquierda Sumar, la coalición de izquierda Sumar, en la que está incluido Podemos, que tiene 31 escaños. Pero allí decías, para el PP igual fue una buena votación, ¿no? Recordemos, tuvo 136 diputados, y cuando en 2019 había tenido 89. Exacto. De todas formas, las encuestas lo daban más arriba. ¿Hubo un error de pronóstico en ese sentido? Bueno, ahora es la gran polémica aquí, porque solamente una casa encuestadora fue la que dio el panorama que resultó finalmente.
Algunos hablaban de malas técnicas, malas metodologías, de no hacer las muestras como correspondían. Otros hablaban de uso político de las encuestas. Ya sabes, siempre pasa eso con el tema de los sondeos o de las encuestas. Y en este caso, pues se desinfló. Y eso, visto ahora, pese a esa victoria, ya no lo podrás creer, pero sí hay ya una corriente dentro del Partido Popular que empieza a cuestionar si Núñez Feijóo hizo todo lo bueno que tendría que haber hecho para llegar a este resultado. Algunos le reprochan no haber asistido a un segundo debate, otros le reprochan haberse aliado muy rápidamente con Vox para conseguir gobiernos a nivel de las provinciales, a nivel de las autonomías, y muchos creen que no fue lo suficientemente centrista como para poder alcanzar más votos. Y ya empiezan, incluso ocurrió en el mismo acto de proclamación de la victoria, había quienes en un sector del público empezaron a gritar o a corear el nombre de Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene para muchos los puntos para sucederlo o muy pronto o próximamente en el liderazgo del PP. Bien. Homero, y después si vamos a los resultados del PSOE, allí PSOE del gobernante de Pedro Sánchez, 122 diputados. En 2019, 2 más que él. Ahí está, tuvo 2 más incluso, también mejoró la votación, ¿no? Bueno, también podríamos llamar una victoria pírrica, ¿no? Pero podría haber estando en el gobierno a veces es más difícil poder aumentar, pero sin embargo los observadores, incluso internacionales, no dejan mal a Sánchez con respecto a su gestión de gobierno. De hecho, la economía española ha sido una de las más estables dentro de Europa, seguramente, evidentemente partiendo de toda la crisis que ha habido a partir de la pandemia, pero los resultados han sido bastante buenos, ¿no? Sin embargo, su votación pues no lo dice o no marca la diferencia que también hubieran querido. Sin embargo, el Partido Socialista, en su versión catalana, por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña, ganó las elecciones en Cataluña por delante de las fuerzas independentistas. Es más, si unimos los votos independentistas, llegaron a ser menos que los votos hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque mucha gente hizo el voto utilitario, es decir, gente que no quería la victoria del Partido Popular o de su alianza con Vox, prefirió asegurarse y votar el Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista ganó en Cataluña y ganó también en Euskadi, es decir, en el País Vasco. Desbancó al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, que tiene una larga trayectoria, y también a Bildu, que es el otro grupo nacionalista, independentista en este caso, que han quedado por detrás del Partido Socialista Vasco, que en sus momentos, en la época de Felipe González, también solía tener también un buen desempeño. Pero a nivel general, en los números crudos, pues no se ve esa ventaja. Sin embargo, podríamos decir que de alguna manera la victoria de Sánchez fue que el electorado decidió no darle la mayoría absoluta o más votos al Partido Popular y frenar esa opción. Ahora él tiene que esperar, pero bueno, tiene una alianza ya hecha, que es la que está gobernando hasta ahora, pero bueno, con eso tampoco le alcanza. Sigamos con los resultados del domingo, porque hay fenómenos interesantes para observar, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionabas anteriormente a partir de la alianza con el PP, pero Vox, ¿qué pasó con Vox de Santiago Abascal? 33 diputados obtuvo cuando en 2019
había obtenido 52. Recordemos todo lo que se ha hablado en los últimos años sobre el ascenso de la ultraderecha o derecha extrema en Europa en general. Vox perdió 19 diputados. 19. Uh-huh. ¿Qué evaluación se hace de eso? ¿Y qué lectura se está haciendo de eso? Bueno, en algunos sentidos muchos dicen que Vox se caracteriza por tener evidentemente una campaña, un discurso muy agresivo y en algunos sentidos había tenido votantes en su momento que eran votantes tal vez del Partido Popular. Uh-huh. Y que prefirieron en ese momento darle la confianza a Vox, porque en aquel entonces el Partido Popular, que estaba dirigido por Casado, estaba un poco débil, no convencía. Aparentemente Casado, pese a su discurso, también era un político bastante moderado, pese a todo. Entonces veían que el que daba cara, evidentemente, al Partido Socialista, por lo menos en un discurso más radical, más conservador, era Vox, y entonces evidentemente optaron en ese entonces por darle ese apoyo. Ahora ha ocurrido también que Vox ha llegado al poder en algunas autonomías, en algunas ciudades, y ha empezado, no ha llegado solo, uh-huh, sino que ha llegado en alianza con el Partido Popular, y ha empezado a hacer ciertas medidas, digamos, de tipo municipal o de tipo de la comunidad correspondiente, que son muy conservadoras y que ha empezado a quitar derechos o a intentarlo hacer. Ha abierto toda una polémica acerca de si la violencia contra las mujeres es machismo o es violencia de género. Ponen en duda el concepto de violencia de género. En fin, su discurso se ha visto mucho más transparentado, ha subido más a los medios y la gente lo ha podido ver también. Entonces, tal vez esa exposición, uh-huh, también los ha puesto más en la mesa como para ver lo que puede llegar a ser un gobierno de Vox. Entonces, por ahí podría ser en parte la causa de esta baja de votos. Sin embargo, el propio Abascal, el líder de Vox, le ha echado la culpa en la noche electoral a Núñez Feijóo, porque le ha dicho que no ha sido lo suficientemente fuerte, que ha blanqueado, así le llamó, ha blanqueado al socialismo. Es decir, que en algunas ocasiones Núñez Feijóo ha comentado que para el PP debería no unirse, pero sí tener el apoyo del PSOE para poder gobernar, porque al fin y al cabo son los dos partidos de siempre, que son las grandes mayorías, bla, bla, bla. Y entonces, para Abascal, eso ha sido también decir, prefiero a los socialistas que a Vox, ¿no? Entonces, ha habido reproches de todo tipo. Uh-huh. Lo último, repasando los resultados. Sumar de Yolanda Díaz obtuvo 31 diputados, ¿no? En 2019 no existía, pero Unidas Podemos tuvo 38 en aquella oportunidad. Ajá. Y también la líder de Unidas Podemos, la secretaria de Unidas Podemos, Ilone Belarra, anoche mismo le decía a Yolanda Díaz que había errado en su liderazgo, que no había logrado más que lo que había logrado Unidas Podemos, inclusive, uh-huh, le decía que había logrado menos y que todo había sido porque no había sido lo suficientemente aguerrida y radical en el voto en la defensa del feminismo y de otros puntos que son muy importantes dentro de la ideología de Unidas Podemos, y que ellos consideraron que el liderazgo de Yolanda Díaz era un liderazgo más moderado. No olvidemos que Yolanda Díaz actualmente es vicepresidenta de España y que es una fuerte aliada a las políticas de Pedro Sánchez, uh-huh, con las diferencias evidentemente de que pertenecen a distintos partidos y tienen historias diferentes, pero es Yolanda Díaz un baluarte importantísimo para Pedro Sánchez, porque inclusive
ahora se dice que, adelantándonos un poco, que es ella misma la que ha encargado a uno de sus personas más cercanas para que intente acercarse a Puigdemont, al expresidente de Cataluña que está exiliado, fugado, como le quieras decir, hace 6 años, para que buscar un punto de acuerdo para encontrar esos votos, como veremos ahora, que son los que les puede dar la diferencia. Te propongo, Homero, hacer una breve pausa y al regreso hablamos de eso, de los escenarios que están planteados, ¿verdad? De las posibilidades. ¿Efectivamente se resuelve así o tendrán que ir a una segunda elección en diciembre? De eso conversamos enseguida. Muchos uruguayos estuvieron siguiendo y pendientes de las elecciones en España. Creo que así como seguimos las elecciones en Argentina, también hay mucho interés por seguir las elecciones en España. Raúl dice, estos parlamentos partidos al medio que estamos teniendo en Occidente debido a la polarización ideológica nos la ponen cada vez más difícil para avanzar como sociedades. Tampoco el sistema parlamentarista garantiza soluciones. Qué rabia, dice. Y Juan dice, interesante análisis de los enrevesados resultados en España, un verdadero cruce de caminos. Sánchez el protagonista de mover los hilos, dice Juan. Es una presentación de Farmacia y Homeopatía Matías González, desde 1905 al servicio de su salud y belleza. Hoy aquí en Perspectiva estamos dirigiendo la mirada hacia España. El domingo hubo elecciones generales adelantadas y los resultados dejaron un escenario incierto. Ninguno de los partidos logró la cantidad de votos suficientes en el Congreso como para formar gobierno y ahora se abre un espacio de negociación entre las distintas fuerzas políticas. ¿Cómo hay que leer los resultados de estos comicios? ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores? ¿Cuáles son los posibles escenarios de salida? ¿Qué pasa si los partidos no llegan a un acuerdo? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Homero Fernández, periodista uruguayo de larga trayectoria, radicado en Barcelona actualmente, corresponsal de En Perspectiva de hace muchos años en distintos lugares. Homero, ahora sí te propongo analizar estos escenarios que quedan planteados. A ver, por un lado, primer escenario quizás, ¿no? Núñez Feijóo, que es el representante del PP que obtuvo la mayor cantidad de escaños, intenta formar gobierno. ¿Cómo se plantearía este escenario? ¿Qué chances tiene de concretar una investidura? Bueno, a ver, aritméticamente, por lo que se sabe hasta ahora, ninguna, ¿no? Porque no alcanza con lo que tiene, con los aliados que puede tener. Un aliado que a veces siempre está en el centro y a veces inclina la balanza para un lado u otro es el Partido Nacionalista Vasco, que aparentemente ya le dijo que no contara con él porque no quieren saber nada con Vox. Además, el Partido Nacionalista Vasco tiene elecciones próximamente en Euskadi, son elecciones del País Vasco, y tampoco le sirve que se sienta que está aliado a Vox, porque también Bildu, que es su rival nacionalista, por decirlo así, está cada vez más fuerte, entonces tampoco puede perder votos por ahí, viéndose muy cercano a la derecha. Por lo tanto, aritméticamente, no. Ahora bien, todo intentaré más o menos explicarlo sin equivocarme, pero todo esto tiene una estructura legal, ¿verdad? Evidentemente, ahora Sánchez se va de vacaciones, pero los tiempos empiezan a correr porque el 21 de agosto es cuando se instauran las Cortes, ¿no? Es decir, el Parlamento, el Congreso. Y a partir de ahí se eligen a los presidentes de la mesa directiva, con lo tanto al presidente del Parlamento, y a partir de ahí comienza, digamos, la cuenta atrás, porque evidentemente, seguramente el rey, como jefe de Estado, va a convocar seguramente primero a Núñez Feijóo para
formalmente decirle si puede o no puede formar gobierno y bla, 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 le dará un tiempo y habrá una respuesta. Luego, de no ser así, le toca el turno al siguiente candidato. Ahora, si eso no ocurre, si no se puede dar ningún resultado, cuando van al Congreso a votar, si uno de los candidatos dice, bueno, yo sí quiero ser y me voy a proponer, entonces se abre el Congreso para votar, ¿no? La primera votación es mayoría absoluta, ¿sí? Es decir, si no alcanza la mayoría absoluta, el candidato, digamos, no pasa la prueba. Tiene 48 horas más. Esos son los 176 votos clave, ¿no? De esa primera sí, consideración, de esa primera votación. Ahí está. Sí, de la primera votación. Y si no alcanzara esos 176 clave, entonces se abre una segunda votación 48 horas después, y esa es por mayoría simple. Es decir, ahí es cuando entran en juego lo que le llaman las abstenciones. Ahí está. ¿No? Porque si tú te retiras, si tú no te presentas a la votación, te abstienes, ya el coeficiente, digamos, el pastel se agranda, por decirlo, o se achica, no sé cómo verlo, pero las mitades ya no son las mismas. Claro. Entonces, aquí va a haber, de aquí a mediados de septiembre, va a haber mucha especulación, ¿no? Mucha especulación y los periódicos o los medios de aquí estos días han estado publicando, a la medida que van publicando resultados, te ponen un jueguito y dice, arme usted su mayoría, ¿no? Entonces te pone como vas y dices, ay, más este, más este y más este. Bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque hay muchísimos candados, y como todos sabemos, por un lado decimos qué caos, lo cual puede ser cierto, y por el otro decimos, bueno, esto también obliga a que haya mucha negociación, ¿no? No es que yo soy mayoría y voy para adelante y hago lo que la mayoría me dice. Aquí, al no haber mayoría, evidentemente tiene que haber mayor negociación. Ahora, hablabas tú un poquito, voy a hacer una referencia rápida, interesante, creo, de Sánchez. Hay que recordar que no sé si fue en 2016 que hubo un momento que hubo un bloqueo y que Mariano Rajoy fue con el era ya su segundo mandato, fue con el rey y dijo, yo no puedo formar gobierno. Entonces se hizo un bloqueo y la cúpula del Partido Socialista en ese momento destronó a Sánchez. Y fue cuando Sánchez perdió la Secretaría General del partido y tuvo que casi abandonar la política. Y el Partido Socialista terminó apoyando el nombramiento de Rajoy. Y Sánchez se fue al exilio, entre comillas, y empezó desde atrás, yendo de nuevo municipio por municipio a recorrerlo para conseguir los votos suficientes en la base del Partido Socialista, por decir, no a nivel de los políticos, de los varones, como le llaman acá, sino en conseguir los votos de los afiliados del partido para regresar y ser elegido como secretario general del partido y posteriormente candidato a la presidencia, como llegó en principio, casi como un interinato cuando cayó Rajoy. Es interesante ese antecedente, creo que no lo teníamos presente todos. Claro, y que de pronto ahora, de nuevo, bueno, hay un libro que él escribió, algo así como cómo resistir o algo así, pero bueno, decían que la noche de este domingo pasado era evidentemente un nuevo capítulo para este político que tiene muchas virtudes seguramente, y una de ellas es que es bastante tosudo en lo que quiere y bastante atrevido. Algunos dicen que como ha sido basquetbolista o deportista, que a lo mejor de ahí viene su espíritu competitivo, ¿no? Así que hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar. Ahí está. Te iba a decir... Hay que esperar y vamos seguramente al punto que tú
me vas a plantear de cómo se destraba esto si Núñez Feijóo no puede. Exacto, porque por lo que señalabas, está bien, Núñez Feijóo la tiene muy difícil en una primera, en un primer intento de investidura, en un segundo, 48 horas después, al parecer también, ¿no? Las abstenciones ahí. No creo que el tema acá, o el pretexto aquí, perdón, es que el PP va con Vox. Claro. Y hay muchos partidos que no llevan eso, ¿no? Que se haya aliado a Vox. Eso es lo que no están dispuestos. Bueno, por lo menos ese es el pretexto que tiene. Sí, con eso que tú explicabas, bueno, ¿no? Incluso porque ahí después entra a jugar lo autonómico, ¿no? Lo regional. Y sus propios intereses. Si fracasa entonces el intento de investidura en esas dos instancias de Feijóo, ¿se va? ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda intentarlo Pedro Sánchez? Bueno, tal vez el tema pasa porque no es que se presente uno y luego el otro fracasa y regresa, sino que simplemente el que va al Congreso ya es porque tiene ciertas posibilidades, ¿no? No es que luego vuelve, ahora le toca a Sánchez. No, esos son negociaciones que se hacen antes, y cuando ya luego llegas al Congreso ya llegas con un cuerpo de apoyos más o menos bueno. No te presentas para perder dos veces. Sí. Se entiende. Bueno, y entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Bueno, por el lado de Sánchez, él ya tiene armada la coalición, que es la que está gobernando, ¿no? Es decir, él tiene el apoyo de la izquierda, tiene el apoyo, bueno, de la izquierda, de fuera del socialismo, tiene el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, tiene el apoyo de Bildu, tiene el apoyo de Esquerra Republicana, y tiene el apoyo de algún otro partido que no recuerdo, pero que suman la mayoría que ha venido prácticamente completando toda la legislatura de 4 años. Entonces, pero ahora necesita más porque las cuotas han bajado, ¿no? Y entonces hay 7 votos, hay 7 diputados que están bailando y que no irían con Feijóo, con Núñez Feijóo, y son los de Junts per Catalunya, que al fin y al cabo es el partido del presidente o expresidente Puigdemont, que está buscado ya por la justicia española nuevamente. Por eso se dice que Puigdemont tiene de alguna manera la llave, ¿no?, de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, es que es el número que necesita. Entonces, ¿qué pasa? No sé si intencionado o no, el domingo, día de las elecciones, ya se vio que con los diputados Puigdemont tenía la llave, ¿no? Y entonces al otro día el fiscal gira una orden de aprehensión y de búsqueda internacional contra Puigdemont, porque Puigdemont, como sabemos, o por lo menos recordemos, hace 6 años que está exiliado en Waterloo. Ahí fue elegido como eurodiputado, luego le desconocieron el cargo y perdió la inmunidad. El Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo decidió que no podía tener inmunidad porque fue elegido después que España había cursado una orden de aprehensión contra él. Por lo tanto, el lunes el mismo Puigdemont escribió un tuit diciendo: el domingo soy el salvador de España y el lunes el Estado español pide mi captura, ¿no? Entonces, así de paradójico es el panorama político. Es decir, que desde siempre, o por lo menos antes de las elecciones, Puigdemont ha dicho que su partido no apoyaría a Núñez Feijóo, pero tampoco sería la carta para la asunción de Sánchez como presidente. Entonces, ¿qué pasa? Para que esto haya un poquito más de sabor y de complejidad, bueno, hace unas semanas, 2 meses,
en esas elecciones autonómicas y municipales se eligió al alcalde de Barcelona. Y el alcalde de Barcelona, por votos y por cantidad de diputados, resultó ser el candidato de Puigdemont y del independentismo. Un veterano exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. Entonces, cuando ya todo el mundo veía a Trias como el alcalde de Barcelona, prácticamente el mismo día que lo iban a elegir, los socialistas, que estaban segundos en la votación, consiguieron los votos suficientes de los concejales y entre ellos el Partido Popular, con 2, e hicieron una mayoría que puso de alcalde de Barcelona al candidato socialista. Y el candidato de Puigdemont, como quien dice, le sacaron la comida de la boca. ¿Y eso ahora, cuánto puede incidir? Claro. Ahora, ahí se pasan cuentas ahora. Ese mismo partido socialista, en su versión catalana, pero que depende al fin y al cabo, es aliado del socialismo, claro, le tiene que pedir el voto al que condenó. Entonces, a perder la alcaldía. Claro. Y bueno, y muchos dicen que la moneda de cambio sería justamente devolverle la alcaldía a este candidato de Junts como una forma de tratar de encontrar la negociación. De verdad, también Junts tiene su disputa permanente con Esquerra Republicana, que ha sido aliado del Partido Socialista, buscando una mesa de negociación que nunca ha salido adelante. Uh-huh. Pero Junts pide como condiciones 2 cosas que parecen imposibles: la amnistía, ¿sí? La amnistía y un referéndum de autodeterminación. Hoy ya la portavoz. O sea, ese es el español, precio que le pone al PSOE. Exacto, es el precio para empezar, ¿no? Uh-huh. Bueno, siempre se empiezan muy alto estas cosas, pero bueno, vamos a ver cómo termina. Y lo cierto es que hoy la portavoz del gobierno español ha dicho que de ninguna manera se puede negociar algo que no está contemplado en el marco constitucional, ¿no? Entonces, bueno, habrá mucha tinta va a correr, Homero, queda claro que tendremos que esperar simplemente para analizar escenarios. El tercer escenario puede ser un bloqueo y repetición directamente de las elecciones, ¿no? No sería la primera vez tampoco. Sí, no sería la primera vez y serían unas elecciones. Bueno, para que eso ocurra tendrá que ser antes de noviembre la decisión y posiblemente serían en enero las elecciones, algo así. Uh-huh. Bien. Ahí sería... No será... Sí. Seguramente los oyentes de En Perspectiva que han seguido estos años electorales en España con nuestros comentarios, les será repetitivo el escenario, ¿no? Es decir, después de que los partidos dejaron de ser 2 grandes partidos que dominaran la escena política, esto ya se va haciendo difícil, sobre todo cuando no hay grandes diferencias en la cantidad de congresistas, de diputados obtenidos en cada partido, ¿no? Así que los esperan unos meses, bueno, de impas, de esperar. Coincide justamente también con las vacaciones, como decías, en muchos casos. Pero yo te preguntaba hoy fuera de micrófono, ¿y cuánto complica esto lo que es la dinámica de un país, la dinámica de gobierno como tal? Porque ya tienen experiencia, ¿no? Decíamos, un panorama similar en 2016, en 2019 se reeditó. ¿Cuánto tranca este tipo de situaciones, esta espera política de las negociaciones y la posibilidad de que se vayan nuevamente a elecciones? ¿En qué se ve concretamente, además? Bueno, usualmente lo que hacen es intentan aprobar los presupuestos tales como aprobaron en el ejercicio anterior, ¿no? Volverlos a repetir. Eso por un lado para que los dineros públicos no queden y lo que haya que pagar a la burocracia y todos los servicios no quede paralizado. Algunos dicen que España ya se está volviendo Italia, ¿no? Con este tipo de coaliciones, idas y vueltas. Pero bueno, la medida... a ver, las estructuras están preparadas para continuar. No ha habido
anteriores ocasiones que esto ha ocurrido no ha habido crisis especiales, no ha habido rompimientos, no ha habido rompimientos institucionales, no ha habido desconocimientos de autoridades ni nada por el estilo. En cuanto a los dineros públicos, te reitero, siempre se toman las previsiones independientemente de la situación política, ¿no? Sí, veía recientes declaraciones de Núñez Feijóo que apuntaba también a que, cómo caía esto en momentos en que España, por otro lado, está presidiendo la Unión Europea, ¿verdad? Ejerce la presidencia. También está presidiendo la Unión Europea, pero también Sánchez puede sacar pecho y decir que él detuvo a la ultraderecha en España, cosa que no han podido decir algunos otros países, ¿no? Así que lo de siempre, cada uno lleva agua a su molino. Y nosotros tenemos que volvernos locos tratando de entender. Exacto. Homero, como siempre... Dentro de nuestra mentalidad, que no es justamente la de un político. Totalmente. Ese es nuestro desafío. Te iba a preguntar lo último. Ahora Y nuestro destino. Y nuestro destino. Ahora, institucionalmente, más allá de las hipótesis y especulaciones, ¿cuáles son los próximos pasos previstos? Bueno, la convocatoria, como te decía, del Congreso en las primeras quincenas de agosto. Bien, ahí es que tenemos para preparar, y luego la instalación de las Cortes, o como aquí se le dice las Cortes, del Congreso, el 21 de agosto. Perfecto. Así que las negociaciones transcurren también en medio de vacaciones. Hay un mix ahí complejo. Bueno, quedamos al habla, Homero, entonces, si te parece, y retomamos el diálogo en cualquier momento apenas haya novedades que nos permitan dilucidar cómo queda la cosa. Te mandamos un abrazo y gracias, como siempre, por el abrazo, por el contacto. Encantados. Muchos saludos a todos. Gracias Por la atención. Adiós.